Despegó hacia el cielo en un cohete casero impulsado por vapor cuando de repente algo salió mal. Mike quería ver la Tierra desde una altura de 1525 metros, ya que creía que en realidad es plana y que el gobierno nos oculta esta verdad. En estas imágenes podemos ver cómo el cohete adopta una trayectoria curva, tras lo cual los paracaídas de aterrizaje se despliegan accidentalmente y se desprenden del vehículo durante la fase de lanzamiento. El cohete estrelló contra la Tierra, matando a Mike. Él mismo había ensamblado el cohete, aparentemente cometiendo errores de ingeniería bastante serios. En este video he reunido historias sobre los incidentes más extremos con consecuencias fatales. Algunos parecen increíbles, pero todos han sido tomados de fuentes confiables. Eso sí, como siempre, se recomienda discreción al espectador. Agosto 2012, Montana, Estados Unidos. En la autopista 93 cerca de Kalispell, un coche atropelló a una extraña criatura que apareció de repente en la carretera. Casi de inmediato, otro vehículo chocó contra ella. La conductora del primer coche era una chica de 15 años y el segundo coche lo conducía otra adolescente de 17. Cuando ambas se acercaron a ayudar a la criatura, descubrieron que era un hombre vestido con un ghillie suit, un traje de camuflaje sofisticado. Normalmente lo utilizan militares, cazadores o jugadores de paintball. El traje vuelve a la persona casi invisible, ya que desde afuera parece solo un montón de hojas. El hombre era Randy Lee Tenley, tenía 44 años, y según se descubrió, Randy quería hacerse pasar por una criatura mítica, el Bigfoot. Por eso se puso el traje y empezó a caminar por la autopista, esperando que alguien llamara al 911 para reportar un avistamiento de pie grande. Las autoridades creen que probablemente estaba borracho. En lugar de hacerse visible a propósito, Randy se volvió prácticamente invisible. Por eso el oficial Jim Schneider de la Patrulla Estatal de Montana declaró inocentes a las dos conductoras. Era prácticamente imposible ver a una persona con ese disfraz en plena carretera. Lamentablemente, Randy sufrió heridas incompatibles con la vida. Nunca camines por una autopista si no llevas ropa altamente visible y elementos reflectantes durante la noche. La siguiente historia es otro recordatorio de que el deseo de hacer algo inusual a veces puede acabar en una tragedia. Abril de 2014, San Petersburgo, Rusia. Una estudiante de 17 años llamada Ksenia Ignatieva estaba de pie sobre un puente ferroviario contemplando los rieles que se unían a la distancia. La joven decidió hacerse una selfie con ese fondo, levantó el teléfono y comenzó a moverlo tratando de encuadrar bien tanto su rostro como las vías del tren. No era fácil, ya que Ksenia no era lo suficientemente alta. Así que se puso de puntillas, pero de pronto perdió el equilibrio y empezó a caer por encima de la barandilla del puente. Presa del pánico, intentó salvarse aferrándose a un cable y recibió una descarga de 1500 voltios. Cayó a las vías y no mostró signos de vida. No se sabe si Ksenia habría sobrevivido si no hubiese tocado el cable eléctrico, ya que el puente tenía una altura de 9 metros, lo equivalente al tercer o cuarto piso de un edificio. Así que siempre debes anteponer tu seguridad a una buena foto. Y por supuesto, jamás toques cables con las manos. No importa qué tipo de cable sea, nunca lo hagas. La seguridad va primero, ya sea por una selfie perfecta o por algún trofeo que estés buscando. 6 de abril de 2019, Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. 5 cazadores furtivos decidieron cazar rinocerontes. El hecho de que fuera ilegal no los detuvo, ya que para ellos el cuerno de rinoceronte era un trofeo valioso que podían vender por muchísimo dinero. Solo en 2017 al menos 504 rinocerontes fueron cazados ilegalmente en el parque. La administración no puede vigilar cada rincón del inmenso territorio, especialmente teniendo en cuenta que los visitantes solo pueden ingresar en safaris guiados, mientras que los cazadores furtivos se infiltran a pie. Sin embargo, aunque hasta ese día el grupo de intrusos había tenido éxito en todas sus incursiones, aquella vez escucharon pasos pesados detrás de ellos. Era un elefante que atacó a los cazadores furtivos y los derribó. El elefante no se detuvo, atacó a uno de los miembros del grupo y lo pisoteó rápidamente hasta matarlo. Todos sus compañeros quedaron en shock. Los menos heridos arrastraron el cuerpo sin vida de su amigo hasta la carretera, llamaron a la policía para reportar un trágico accidente y luego huyeron para evitar ser arrestados por caza ilegal. Sin embargo, los restos del hombre jamás fueron encontrados y lo único que quedó fue el cráneo y un pedazo de sus pantalones. Cuando los compañeros huyeron, el olor a carne y sangre atrajo a los leones que despedazaron el cadáver. El destino le jugó una broma pesada. Mientras intentaba cazar a un animal, él mismo se convirtió en la presa.
Por eso siempre debes respetar las reglas de los parques naturales y nunca alejarte solo si no vas con un guía o no sabes. Escucharon, gente. Tienen que respetar los carteles y respetar las guías. ¿Entendieron? Tienen que respetar. No pueden andar por ahí como si fuese nada. Hasta la gente profesional que son cazadores les pasa eso. Imagínate a un pelele como nosotros. Es donde hay un refugio seguro. Es mejor seguir la ley y las normas de seguridad, o podrías terminar siendo protagonista de una historia aún más horrenda, como esta que te contaré ahora. Agosto de 1999, Newport Harbor, California. Kim Millett, de 17 años, estaba mirando por un telescopio desde la entrada de su casa intentando observar la lluvia de meteoritos de las Perseidas, un fenómeno cósmico que solo puede verse una vez al año en agosto. Sin embargo, las farolas de la calle impedían una buena vista del cielo y el espectáculo estaba por comenzar. Entonces su hermano mayor Scott decidió ayudarla. Pensó que no pasaría nada si apagaba una de las farolas cercanas para que su hermanita pudiera ver mejor. Así que Scott tomó sus herramientas, abrió el cuerpo de la farola y empezó a manipular sus componentes eléctricos internos. Al parecer, retiró la placa de inspección y comenzó a cortar uno de los cables expuestos. De repente, Kim vio un destello brillante, pero no era un meteorito. Su hermano había recibido una descarga eléctrica y cayó al suelo. Scott yacía inconsciente junto al poste y cuando su hermana corrió hacia él, ya no respiraba. Los paramédicos no lograron reanimarlo. Por lo visto, Scott no sabía que el circuito eléctrico de las farolas de las calles vecinas también estaba conectado al mismo suministro. Eso significa que la corriente alimentaba unas 80 farolas, una potencia mortal de 4000 voltios. Imagínate lo potente y dolorosa que fue esa descarga, si incluso dejó marcada en su mano la silueta de las pinzas que sostenía. Jamás manipules sistemas eléctricos si no estás debidamente autorizado. La siguiente historia también trata del peligro de intentar resolver un problema por cuenta propia sin la ayuda de personas capacitadas. Septiembre de 1998, California. Héctor Mendoza gritaba de emoción mientras recorría las curvas cerradas de una montaña rusa. Estaba en el parque de atracciones Great America montando en una atracción llamada Top Gun. Pero esta montaña rusa era distinta a la que solemos imaginar. Sus vagones no tenían suelo. Los pasajeros se sentaban en grandes butacas individuales y eran sujetados con cinturones de seguridad, igual que en un coche. Eso les permitía colgar las piernas libremente durante el recorrido. La atracción alcanzaba los 80 kilómetros por hora y duraba 2 minutos y 26 segundos. Después de bajarse de la montaña rusa, Mendoza notó que el viento le había volado la gorra y ahora estaba tirada en algún punto de las vías. Intentó explicarle a los operadores que necesitaba recuperarla, pero los empleados no lo entendían, ya que Héctor solo hablaba español. Los operadores intentaron hacerle entender que la única zona habilitada para que los visitantes se acercaran a la atracción era la entrada. Molesto con la respuesta, Mendoza los ignoró y se alejó. Pero la historia no terminó allí. Más tarde, Héctor entró sigilosamente por una puerta con el cartel "Solo personal autorizado" y se dirigió hacia las vías de la montaña rusa. Esa puerta solo la usan los técnicos que inspeccionan la atracción cuando está detenida y sin público. Agachado, Héctor esquivó las vías y fue en busca de su gorra. Mientras tanto, los operadores ya habían asegurado al siguiente grupo de visitantes. Entre ellos estaba Jessica Medina. La atracción comenzó y de pronto la mujer empezó a gritar. Pero no era de emoción, sino de dolor. Había estado moviendo las piernas tan fuerte que se fracturó un hueso de la pierna derecha. Los operadores corrieron para ver qué había obstruido el paso de los vagones y quedaron horrorizados al encontrar el cuerpo sin vida de Héctor. Cuando el hombre estaba junto a las vías, Jessica lo golpeó accidentalmente en la cabeza con sus piernas a toda velocidad. Murió en el acto. Nunca entres en zonas restringidas de los parques de atracciones y sigue siempre las instrucciones de los operarios que están ahí para velar por tu seguridad. A veces el deseo de recuperar algo perdido puede tener consecuencias devastadoras, como la siguiente historia escalofriante. Agosto de 2010, Bakersfield, California. Una cuidadora de peces de acuario entró en la casa de la familia Moody. De inmediato, la joven sintió un extraño y penetrante olor. Comenzó a buscar su origen y llegó hasta la chimenea. Al asomarse, casi se desmaya. Había una mujer atascada en el conducto. Resultó ser Jacqueline Kotarak. William Moody tenía una relación secreta con Jacqueline. Una relación que, además, era muy complicada.
Aunque los amantes ocultaban su apasionado romance, algunos vecinos lo sabían y luego contaron a la policía que la pareja solía romper y reconciliarse constantemente. El día del incidente probablemente habían vuelto a pelear y William no quería hablar con ella. Algunos testigos vieron a la mujer sola en un bar, bebiendo y visiblemente deprimida. Luego se levantó y se marchó con prisa. Jacqueline quería arreglar las cosas con William, así que fue a su casa sabiendo que él estaba solo. Pero él no quiso abrirle. Entonces Jacqueline encontró una pala en algún sitio y la usó para cavar por debajo de la valla. La puerta de la casa seguía cerrada y aún así, la mujer no se dio por vencida. Subió al tejado, quitó la tapa de la chimenea y comenzó a bajar por ella con las piernas por delante. Mientras tanto, William ya había salido para evitar el enfrentamiento con su amante. En cuanto a Jacqueline, se quedó atascada a tan solo 60 centímetros de la apertura de la chimenea. La pobre no podía ni inhalar ni exhalar. No está claro si llamó a su amado para que la ayudara, ni cuánto tiempo tardó en morir por asfixia, ya que su cuerpo no fue encontrado hasta 3 días después, cuando la cuidadora de peces lo descubrió. Jamás intentes colarte en casa ajena. Puede tener consecuencias mortales. Y aún quedan historias donde un simple descuido acaba en tragedia. 13 de julio de 1997, Virginia. Eric Barcia, de 22 años, trabajaba en un restaurante de comida rápida y era un fanático de la adrenalina. Quería hacer bungee jumping, pero por alguna razón, Eric decidió organizarlo por su cuenta. No se sabe si no había dónde practicarlo cerca o si simplemente quería demostrar que podía montarlo todo él solo. Lo único cierto es que ató unas cuerdas elásticas que al final resultaron ser un poco más cortas de lo que debían. La estructura de 21 metros era el puente ferroviario del parque Lake Accotink. Eric sabía que debía detenerse justo antes de tocar el suelo para luego rebotar con la cuerda. Ató un extremo de la cuerda a sus piernas, el otro al pasamanos del puente y saltó. Pero las cuerdas no lo detuvieron a tiempo. Si Eric no hubiera sido un novato, habría sabido cómo calcularlo correctamente. El espacio que había dejado era demasiado pequeño y cuando las cuerdas se estiraron, Eric se estrelló contra el suelo empedrado. Murió en el acto. Nunca intentes recrear actividades extremas por tu cuenta. Déjaselo a los profesionales que sí conocen todos los detalles y cumplen con las normas de seguridad universales. Aunque ni siquiera los profesionales están a salvo de cometer errores fatales. 9 de julio de 1990. Gente, ¿ustedes se tirarían en esa cuerda? Yo no. No. Ni de cerca. Ni siquiera soy el espectador el que ve eso. Porque ya me muero un infarto aunque esté viendo quién lo hace. Está loco, no. Me daría un terror bárbaro. 93, Toronto, Ontario. Gary Hoy, un abogado canadiense, estaba guiando una visita al rascacielos Toronto Dominion Center para un grupo de estudiantes que también aspiraban a convertirse en abogados. Él se especializaba en derecho corporativo y cumplimiento de normas de construcción. Y tenía una peculiaridad. Le encantaba demostrar lo resistente que eran las ventanas del edificio donde trabajaba en el Buffet Holden Day Wilson. Solía tomar impulso y lanzarse contra una de las ventanas para probar que no se rompían. Lo había hecho muchas veces antes, siempre sin heridas. Y esta vez volvió a hacerlo frente a su audiencia. El cristal resistió, pero el marco no. Salió disparado de la pared, llevándose consigo el vidrio y a Gary. Todo esto ocurrió en el piso 24. El abogado no sobrevivió y el hecho causó un gran impacto entre los estudiantes y sus compañeros de trabajo. El accidente provocó el cierre del bufete Holden Day Wilson en 1996. El caso de Hoy fue mostrado en varios programas de televisión como Cazadores de mitos y 1000 maneras de morir. Mejor no tentar al destino, aunque hayas hecho algo peligroso cientos de veces y siempre hayas salido ileso. Pero la historia anterior ni siquiera es la más horrible consecuencia de una decisión impulsiva. Mayo de 2018, distrito de Odisha, India. Prabhu Bhattara, un chofer de lujo, llevaba a sus pasajeros a casa después de una boda. Hizo una parada en la zona de Nabarangpur y se fue detrás de una colina junto a la carretera para orinar. Allí vio a un oso perezoso herido. El conductor decidió tomarse una selfie con el animal. Sus pasajeros intentaron disuadirlo, pero Prabhu no les hizo caso. De repente el animal herido recobró el conocimiento y atacó al hombre. En las imágenes se ve cómo los pasajeros intentan ayudar a Prabhu, pero tienen miedo de acercarse, sabiendo que el oso también podría herirlos a ellos. Le lanzaron palos y piedras, pero fue inútil.
Quien no tuvo miedo del oso fue un perro callejero cualquiera. Se acercó al depredador, le gruñó e incluso lo mordió, pero no sirvió de nada. El oso era mucho más fuerte. Batara murió en el acto y el oso fue llevado al veterinario para tratarle las heridas. Esto puede parecerte extraño y podrías preguntarte por qué no lo sacrificaron. Pero el oso no atacó sin motivo, solo se estaba defendiendo. Por eso, jamás debes acercarte a animales salvajes. Ellos lo perciben como una amenaza y te atacan aunque tú no tuvieras esa intención. Te dejo los enlaces abajo para que veas que no inventé ninguna de estas historias. Lamentablemente, todas ocurrieron. Déjame en los comentarios la muerte más extraña que conoces. Y suscríbete a mi canal para estar informado sobre dónde se esconde el peligro. Gente, esto es una locura. Estas cosas pasan continuamente, todos los días, mientras estamos acá grabando, mientras estamos hablando, mientras vos estás comiendo en tu casa, mientras estás mirando este video, mientras estás cómodo en tu casa, uno está siendo devorado por un oso, por una ballena, por un tiburón, por lo que sea. Se está cayendo un edificio, está suicidándose. Gente muere, gente que nace. Es parte de la vida, pero siempre hay que tener control de la vida misma. Si vas a hacer este tipo de deporte, sea parkour, sea cuerda, sea, no sé, ir a África a ver los animales salvajes, ojo, hay que cuidarse, hay que quererse uno mismo y tener cuidado y también proteger a otros que van a cometer bobadas, como pasan, por eso pasan estas cosas. Así que hasta acá el video. Si te gustó, por favor, dale like, comparte y suscríbete, que me ayudas un montón. This is light work.